El único programa especializado en noticias internacionales. Bolivia, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a RTP Mundo. Es un placer para nosotros compartir este día con ustedes. Yo sé, el día sábado no ha habido el RTP Mundo, las noticias internacionales no lo han acompañado, pero bueno, estamos ahora en domingo, nuestro horario de las 14 horas. Y bueno, espero que haya tenido un lindo carnaval, que le esté disfrutando, espero que no esté con mucho dolor de cabeza, hay que cuidarse y bueno, aproveche estos días para descansar y durante esta hora póngase cómodo porque le quiero contar qué ha pasado en el mundo y quiero comentarles con el análisis respectivo de los temas más importantes. Antes de darle el menú de hoy de los temas que vamos a hablar en la próxima hora, la invitación cordial para que escuche el podcast de RTP Mundo. Este programa tiene su podcast, subimos 3 episodios cada semana para que usted pueda enterarse si es que se ha perdido el programa y pueda escuchar el análisis de las noticias internacionales. Estamos en Google Podcast, Apple Podcast, en Audible, que es la plataforma de Amazon, y también estamos en Podbean. En todas estas plataformas nos puede escuchar. Bien, ahora sí, el menú de hoy. Vamos a estar hablando en nuestro sector Planeta Caliente de la preocupación que genera el constante aumento del nivel del mar. Hay varias ciudades que podrían quedar debajo del agua en las próximas décadas debido a que cada vez más se van derritiendo los casquetes polares debido al calentamiento de las aguas. El calentamiento global en general está generando este problema. Y hay un nuevo estudio que ha salido esta semana en el cual se ha podido introducir un robot debajo de uno de los casquetes de el más importante de la Antártida, llamado The White, que está presentando cada vez grietas más grandes debajo donde pasa un caudal de agua importante, que cada vez está más caliente y que por eso le está abriendo más espacio a un casquete polar que tiene el tamaño de toda Gran Bretaña. Bien, y en el sector a fondo vamos a estar haciendo análisis y contándoles qué ha sucedido en Nicaragua, que durante esta semana y la semana anterior han hecho noticia y verdaderamente han indignado al mundo entero. ¿Por qué? Porque no contentos con haber desterrado, haber sacado de su país básicamente a patadas a más de 222 presos políticos, el régimen de Daniel Ortega también ha despojado de su nacionalidad a estas 222 personas y a 94 más por el hecho de ser supuestamente traidores de la patria. Y esta es la artimaña que utiliza Ortega para deshacerse de la disidencia. Así que le voy a estar contando los detalles y cuál ha sido la reacción internacional. Un poco de spoiler, hasta ahora hay silencio por parte de algunas autoridades que se estaban quejando de la actitud dictatorial de Boluarte durante las protestas, pero ojo, no dicen nada de Nicaragua. Bueno, le voy a contar todos estos acontecimientos, así que acompáñeme primero antes de desarrollar el resumen semanal de noticias internacionales. Bueno, y a medida que se va aproximando el aniversario de la invasión rusa a Ucrania, vamos a abordar acerca de los nuevos bombardeos rusos que han caído en el centro, norte y oeste de Ucrania. A una semana de cumplirse un año de la guerra en Ucrania, la batalla por Bakhmut sigue acaparando buena parte de los esfuerzos de ambos bandos. El ejército ucraniano está intentando defender esta posición ante los rusos. Ahora mismo, optimistas el líder del grupo mercenario Wagner asegura que los suyos tomarán la ciudad en unos 2 meses. Desde Estados Unidos, la opinión a estas alturas es clara. Ninguno de los dos países alcanzará sus objetivos militares y la guerra acabará más tarde o más temprano con una negociación.
Se trata de un escenario imaginado por muchos, pero desde luego no por Volodymyr Zelensky, que volvió a dejar claro, esta vez en una entrevista con la BBC, que Ucrania no cederá ningún terreno a cambio de la paz. Ciudades como Jersón esperaban una ofensiva en breve y desde Kiev se asegura que los rusos estarían utilizando misiles y globos señuelo para intentar con ello agotar las defensas antiaéreas ucranianas. Según investigaciones de Ucrania, Moscú estaría planeando un ataque masivo para el día 24 de febrero, cuando se cumplirá un año del inicio de la invasión. Bien, vamos a pasar al siguiente tema, pues la Organización de Naciones Unidas pide la creación de un fondo de ayudas de $1.000 millones para ayudar a Turquía. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió este jueves a la comunidad internacional financiar un fondo humanitario urgente de $1.000 millones para ayudar a Turquía tras el terremoto y criticó que los problemas se aborden cuando ya es tarde. El fondo urgente busca asistir en los próximos 3 meses a 5.2 millones de personas, permitiendo a varias organizaciones sobre el terreno ampliar la escala de los trabajos dirigidos por el gobierno turco en cuanto a comida, protección, educación, agua, refugio, indica el comunicado. Según los datos más recientes, el balance oficial de muertes ya supera las 40.000, pero las autoridades no dudan en que la cifra no parará de crecer en estos días. Ante esta tragedia, ahora los equipos de emergencia y las organizaciones están centradas en un solo objetivo: intentar ayudar a los que sobrevivieron, mientras las operaciones de reconstrucción ya han comenzado en ciudades como Gaziantep, que fue la más afectada. Las autoridades ya han emitido más de un centenar de órdenes de arresto contra constructores, promotores y arquitectos empresarios debido al incumplimiento de la legislación antisísmica. Y es que instituciones como la Unión de Cámara de Arquitectos e Ingenieros de Turquía considera que el incumplimiento de las normativas de construcción es una gran responsable de las miles de muertes que ha causado esta catástrofe. Por el momento no hay ningún político detenido. Para el siguiente tema tenemos que referirnos a que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha comparecido frente al público y quiere hablar con Xi Jinping sobre el globo chino que fue derribado el 4 de febrero. El presidente Joe Biden afirmó que hablará con su homólogo chino, Xi Jinping, sobre el supuesto globo de vigilancia chino que penetró en el espacio aéreo estadounidense y que fue derribado el 4 de febrero. Aunque dijo que no quiere una nueva guerra fría, también dijo que no se disculpará por el derribo. Ha dicho también tener previsto hablar con su homólogo chino, Xi Jinping, sobre el globo chino que estuvo varios días en espacio aéreo estadounidense a principios de este mes. Las autoridades de Estados Unidos acusaron a China de haber mandado un globo de vigilancia para espiar a los programas militares de Washington y por eso derribaron el globo el 4 de febrero. China, por su parte, afirmó que se trataba de un globo con fines de investigación meteorológica que llegó por inadvertencia a Estados Unidos a causa de los vientos. Joe Biden afirmó que no se disculpará por haber derribado este globo. Espero hablar con el presidente Xi y quiero llegar al fondo de este asunto, pero no voy a pedir disculpas por abatir el globo, afirmó el mandatario en una conferencia ante la prensa en la Casa Blanca. Avisó Biden también que no dudará en derribar cualquier objeto volador en su territorio que éste represente una amenaza para la seguridad de su país. Sin embargo, aseguró que no quiere entrar en una era conflictiva con China. Después de haber derribado el globo, se derribaron otros 3 objetos aéreos, pero estos no fueron identificados aún por las autoridades estadounidenses. Esos últimos objetos voladores no parecen tener ningún vínculo con el globo espía chino. La inteligencia de Estados Unidos cree que eran probablemente globos vinculados a empresas privadas, instituciones recreativas o de investigación científica. Y ha sido descartado que sean, por si acaso, de origen extraterrestre. Vamos a pasar al siguiente tema y es que tenemos que referirnos a la dimisión de Nicola Sturgeon como ministra principal de Escocia, abandonando así la política y la jefatura de su partido. La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, y líder del Partido Nacional Escocés, cargo que ocupa desde 2014, anunció su decisión en una rueda de prensa sorpresa en Edimburgo. Hoy anuncio mi intención de dimitir como ministra principal y líder de mi partido.
pedido al secretario nacional del SNP que comience el proceso para elegir a un nuevo líder del partido. Yo seguiré en el cargo hasta que mi sucesor sea elegido. En este tiempo ha tenido numerosas disputas con Londres, sobre todo a raíz del Brexit, pero también respecto a cuestiones de política nacional. Hace unos días una encuesta señalaba que el 42% de los escoceses creía que ella debía renunciar inmediatamente. Ella ha insistido en que no se marcha por presiones recientes, sino que lleva mucho tiempo ya pensándolo. Está convencida de que su sucesor conseguirá la independencia. Por su parte, el primer ministro británico Rishi Sunak le ha agradecido por sus años de servicio público y ha anunciado que seguirán trabajando estrechamente con el gobierno escocés. Bien, vamos a hablar de política interna estadounidense, pues Nikki Haley ha retado a Trump por la candidatura republicana a las presidenciales en Estados Unidos. Se va calentando la cosa. La ex embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, seguramente la conoce, Nikki Haley. Ella fue durante el mandato de Donald Trump. Esta semana hizo oficial su intención de pujar por ser la elegida del Partido Republicano en las elecciones de 2024. A través de este video, la exgobernadora del estado de Carolina del Sur se refirió a la necesidad de un cambio generacional de origen indio. Haley, que había afirmado que no enfrentaría a Trump de cara a los comicios presidenciales, inaugura la baraja de rivales que tendrá el magnate. Haley lo hizo a través de un video en las redes sociales donde afirmó que es el momento de una nueva generación. La mujer, de 51 años, expresó en su mensaje la necesidad de que líderes redescubran la responsabilidad fiscal, aseguren la frontera y fortalezcan al país, su orgullo y sus propósitos. Además, advirtió que Estados Unidos ha mostrado flaquezas en el plano internacional y que es acosado por Rusia y China. Todos piensan que podemos ser intimidados, pateados. Deberían saber esto sobre mí. No soporto a los matones y cuando respondes les duele más si llevas tacones, recalcó. Este avance de Haley rompe una vieja promesa en la que había asegurado que no se enfrentaría contra el magnate, su ex jefe, en los comicios de 2024. Sin embargo, las aspiraciones de la ex embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas fueron develadas por el propio Trump el mes pasado durante una visita a Carolina del Sur, la tierra donde ella fue gobernadora. Vamos a pasar a hablar acerca de este informe que ha presentado Amnistía Internacional sobre la presidenta del Perú que evidencia abusos contra los manifestantes. Amnistía Internacional expuso este miércoles ante la presidenta de Perú, Dina Boluarte, evidencias de que agentes de seguridad de su gobierno hicieron uso excesivo y letal de la fuerza durante la represión de las manifestantes que desde diciembre exigen su renuncia. Hemos presentado las evidencias recolectadas en donde las fuerzas de seguridad hicieron un uso excesivo, desproporcionado y muchas veces letal de la fuerza, utilizando armamento en contra de personas que protestaban, informó Erika Guevara, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, luego de reunirse con Boluarte en el Palacio Presidencial de Lima. La abogada detalló que su informe se basa en información recabada de las propias autoridades y reúne 46 casos documentados de violaciones de derechos humanos, entre ellas detenciones arbitrarias y criminalización de manifestantes. Guevara reportó que durante la conversación Boluarte le aclaró varias veces que de parte de ella nunca ha habido un orden de que se usen armas letales para el control de protestas. Un balance de la Defensoría del Pueblo del Perú señala que en enero se registraron 1.261 protestas colectivas, de las que 86.7% se relacionan a la crisis política. Amnistía Internacional también dijo que se notaba un marcado sesgo racista en contra de los manifestantes que han sido tradicionalmente discriminados en Perú. Bien, vamos a pasar al siguiente tema y el último. La oposición de Venezuela ha fijado primarias para este octubre para definir quién se enfrentará a Maduro el 2024. La dividida oposición venezolana ha fijado para el próximo 22 de octubre elecciones primarias con miras a definir un candidato que enfrente al presidente Nicolás Maduro el próximo año. Anunciaron este miércoles organizadores del proceso. Es nuestra fecha, la estamos tomando con la mayor certeza y con el mayor rigor, dijo a los periodistas Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primarias, al considerar que esa instancia es un ejercicio de derechos.
Las elecciones presidenciales están previstas para el 2024. Las fuerzas opositoras se acercan al proceso en medio de profundas fracturas, tratando de recomponerse después de la estocada que la propia oposición dio en enero al gobierno simbólico del dirigente Juan Guaidó, tras 4 años en los que se vio mermado su apoyo interno e internacional. Más allá de la fecha de las primarias quedan temas álgidos, aún pendientes, expresó Casal en relación a interrogantes como el grado de participación en el proceso del Consejo Nacional Electoral, acusado de servir al chavismo, la actualización del registro de votantes, del sufragio en el extranjero, las inhabilitaciones políticas y el financiamiento de las campañas. Bien, hasta ahí las noticias más importantes de esta semana, el resumen de lo más destacado. Es momento de ir a una pequeña pausa. Al retornar estaremos abordando la preocupación que genera este nuevo estudio sobre uno de los casquetes más importantes de hielo en la Antártida. Ya le traigo todos los detalles, no se muevan. ¿Sabías que estar bien informado aumenta tus posibilidades de sentirte seguro y bien contigo mismo? Así es, nosotros queremos que te sientas bien. La información que encontrarás en RTP es diferente. Es comprometida con el buen contenido. No es la información del dolor o del morbo. Es la información útil, necesaria, sobre cosas que nos afectan el día a día y sobre las que debemos reflexionar. RTP apuesta siempre por la gente, desde los más chicos hasta los más grandes. Somos comunidad. Muchísimas gracias por su preferencia y sintonía con las noticias internacionales y por supuesto con este espacio que se preocupa del panorama mundial. Ahora, vamos a abordar nuestro sector Planeta Caliente. Como lo han visto, este es un espacio que trata de mostrarles la preocupación latente que existe en relación a los aspectos que están haciendo que la Tierra se caliente y está generando distintas repercusiones a nivel mundial en distintos lugares. En esta situación vamos a referirnos a los glaciares, pues hay una preocupación en la comunidad científica. Los científicos han obtenido una mirada de cerca debajo de una plataforma de hielo preocupante en la Antártida. Esto gracias al despliegue de un robot submarino bajo una plataforma de hielo que se derrite rápidamente en la Antártida. Los científicos han logrado descubrir nuevas pistas sobre cómo se está derritiendo. Los hallazgos ayudarán a evaluar la amenaza que esta y otras plataformas de hielo suponen para el aumento del nivel del mar a largo plazo. Según los investigadores, la fusión general de la parte inferior de la plataforma de Thwaites en la Antártida Occidental era menor de lo que se esperaba, pero también descubrieron que el rápido deshielo se estaba produciendo en lugares inesperados, una serie de terrazas y grietas que se extienden hasta el interior del hielo. La plataforma de hielo es la lengua flotante del glaciar Thwaites, un río de hielo del tamaño de Florida, que ayuda a mantener a raya una de las 2 enormes capas de hielo de la Antártida. Las aguas que rodean la Antártida se están calentando y como consecuencia del cambio climático. A medida que esta agua caliente va fluyendo por debajo de la plataforma, el hielo va derritiéndose por debajo y las plataformas cada vez se vuelven más delgadas. Vamos a mostrarles estos cuadros que amplían la información sobre este fenómeno. Una barrera se desmorona. El glaciar Thwaites es uno de los más grandes de la Antártida. Su área total es de 192.000 kilómetros cuadrados, similar al tamaño de toda Gran Bretaña. 1/3 es la plataforma de hielo, capas flotantes de agua congelada. El Thwaites es una de las principales barreras contra el aumento del nivel del mar en todo el mundo. El problema es que la plataforma de hielo se está resquebrajando cada vez más. Icebergs majestuosos y peligrosos. Un quiebre en la plataforma de hielo tendría consecuencias de amplio alcance. Hasta ahora esa sección ha actuado como muro de contención ante el glaciar que avanza desde tierra firme.
Si la plataforma de hielo desaparece, el hielo del glaciar fluirá sin freno hasta el mar. Gran parte del glaciar podría colapsar y convertirse en icebergs que flotarían libremente, temen los investigadores. Más hielo en el mar, más agua en la tierra. En los últimos 20 años, 7 plataformas de hielo de la península antártica se han desintegrado o disminuido drásticamente. El hielo que fluye de los glaciares ahora llega directamente al mar y contribuye al aumento de su nivel. El cambio climático genera lagunas. La razón por la que el glaciar Thwaites se está derritiendo es el cambio climático y el aumento de la temperatura en el mar. Eso socava cada vez más el enorme glaciar, en cuya parte inferior hay enormes huecos derretidos que han generado cuevas de hielo. El flujo de salida del agua glaciar, que está sometido a un meticuloso escrutinio de la ciencia, se ha duplicado en los últimos 30 años. Bueno, ahí está la información, esta última que se ha conocido durante esta semana y que ha alarmado, por supuesto, a los investigadores, que ha alarmado a la comunidad científica. Ahora, para hablar de las repercusiones, de qué significa el derretimiento cada vez más rápido de los casquetes de hielo, en el caso de este, que es del tamaño de Gran Bretaña, estamos con el doctor Enrique Richards. Él es investigador de la Universidad de Puerto Viejo, Ecuador. Hola, querido Enrique, ¿cómo estás? Querido Jorge, un cordial saludo desde Puerto Viejo, Ecuador. Sí, querido amigo, los problemas derivados del cambio climático y asociado a los glaciares van a tener repercusiones a todo nivel. Por un lado, hay que tener en cuenta que la fragmentación de la lengua de T. White y otros glaciares lo que hace es soltar grandes trozos de hielo que se van desplazando a zonas más cálidas. Al desplazarse a zonas más cálidas, se derriten y al derretirse, sube el nivel del mar. Actualmente, en promedio, sabemos que el nivel del mar está subiendo 4 centímetros por década. Entonces, en unas cuantas décadas vamos a tener que los continentes van a achicarse, literalmente van a achicarse, no porque se achiquen en tamaño, sino porque el agua va a empezar a subir a ellos y la parte terrestre propiamente dicha va a ir achicándose también. Por otro lado, también hay que tener en cuenta el impacto sobre la biodiversidad, porque no solo se trata de agua que se derrite de estos glaciares y casquetes, sino también hay que tener en cuenta que estos grandes bloques de hielo están formados por agua casi destilada. Es decir, es un agua que no tiene sal. Entonces, al derretirse, aportan agua dulce al mar y por lo tanto también contribuyen a cambiar los niveles de salinidad. Y al cambiar los niveles de salinidad van a afectar a la biodiversidad y hay muchísimas especies que son muy sensibles a esos cambios de sensibilidad. Por lo tanto, vamos a tener un panorama desolador en el cual con el tiempo se van a ir extinguiendo muchas especies marinas. Y no nos olvidemos también que el mar, que ocupa la mayor parte del globo terrestre, es en estos momentos la reserva más grande que tenemos de alimentos para las futuras generaciones. Por lo tanto, este tema deberíamos tomarlo con la seriedad del caso. Ahí estamos comprometiendo la alimentación de nuestros hijos, nietos y tataranietos. Entonces, esto no solamente se trata de la fragmentación de estos grandes bloques glaciares, sino también las consecuencias en el corto, mediano y largo plazo. Y como te acabo de indicar, esas consecuencias pintan un panorama realmente desolador. De acuerdo.
Ahora, ¿hay alguna manera de revertirlo? Es decir, estoy viendo que de manera natural el agua corre dentro de los glaciares, pero que el agua caliente está haciendo que estos corredores sean cada vez más grandes, lo cual está abriéndole grietas importantes a este casquete, principalmente el de White. Y la pregunta es si hay alguna forma de revertir el calentamiento del agua o algún mecanismo en el cual se pueda lograr evitar que esa agua caliente, pues, o sea, enfriar el agua, no sé, estoy especulando. Bueno, es un poco complicado el tema porque justamente lo interesante de este dron o robot que estuvo investigando la parte inferior del glaciar White, lo que encontró fue que en realidad se estaba derritiendo a una velocidad menor a la esperada. ¿Y por qué ocurría esto? Porque se habían formado distintas capas de salinidad diferencial, es decir, capas de agua que tenían una concentración de sal, de cloruro de sodio, diferente. Y al tener una concentración diferente, la densidad también varía. Entonces actuaba como una barrera para el agua caliente, para que no suba el calor con tanta velocidad. Entonces, por ese lado, se está retrasando un poco el derretimiento, pero es un retraso ínfimo. Ahora, en el corto plazo, para ser sinceros, es casi imposible detener esto, que es un proceso que no se lo puede detener inmediatamente porque el calentamiento global no es algo de los últimos 2, 3, 5 años. El calentamiento global es algo que tiene décadas, incluso según algunos autores siglos también, desde la revolución industrial hubiera empezado. Entonces, es algo que viene hace mucho, por lo tanto, frenarlo también va a requerir de mucho tiempo. Por supuesto que hay medidas extremas, como en todo. También hay que tener en cuenta las opiniones de SpaceX, que con esto de que volvemos a la Luna, también está el proyecto loco de hacer explotar o hacer pequeñas explosiones en la Luna que suelten polvo lunar, y ese polvo lunar que actúe mitigando un poco la luz del sol. Es un proyecto medio tirado de los pelos, pero simplemente te lo menciono como algo anecdótico porque dudo muchísimo que eso realmente se haga. Pero eso sería precisamente lo que podría, de alguna manera, frenar rápidamente este proceso. Pero a corto plazo, con los medios actuales, lo único que nos ayudaría, pero no en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo, es la educación. Dejar de tener actitudes que contribuyan al cambio climático global. Usar mejor los combustibles fósiles, tratar de evitar todos los productos que contribuyen al efecto invernadero, y todo eso, mucha gente dirá, bueno, pero un granito de arena no hace verano, tal vez una golondrina no hace verano, pero hay que tener en cuenta que si se juntan muchos granitos de arena se forma un médano. Y aquí se trata de una voluntad global. El cambio climático se logró, lamentablemente, con el aporte de todos. Entonces, si todos los ciudadanos del planeta ponen un granito de arena, se puede revertir, pero no en el corto plazo. Eso va a requerir décadas también. Sin duda alguna. Ahora, este proyecto de hacer explotar la Luna,
tiene escrito? Bueno, no exactamente la luna, sino explosiones superficiales que levanten polvo, y ese polvo actuaría como que provocaría un invierno nuclear, por ejemplo. Ya. Se supone que si hubiera una guerra nuclear, se oscurecería un poco la atmósfera, y al oscurecerse la atmósfera vendría el famoso invierno nuclear, en el cual bajarían las temperaturas globales. Pero es una medida extrema, y es una medida de la cual no se tienen en cuenta posibles efectos secundarios que seguramente va a tener. Por eso yo te lo comenté como algo anecdótico, pero al menos desde mi punto de vista es un proyecto muy tirado de los pelos, para el que tenga pelo, por supuesto. Te iba a decir que tiene Elon Musk escrito en todo lado eso, una de las ideas del caballero. Bien, a ver, ya para concluir, tú hablabas de la educación como una herramienta para enfrentar esta situación, pero también yo lo que veo es que voy muy de acuerdo de la línea de, si viene sucediendo o se ha comenzado desde la revolución industrial, que es muy probable que así sea, porque ahí ha comenzado nuestra cantidad increíble de generar gases de efecto invernadero. Si viene desde ahí y vamos a tardar, digamos, por lo menos la mitad, 50 años en lograr una situación similar, entonces las cosas que no se van a poder dejar de hacer, como por ejemplo lo que ya está pasando en Estados Unidos, hay dinero que se tiene que sacar para poder relocalizar comunidades que están comenzando a quedar debajo del agua. Hay decenas de ciudades que cada vez... Miami en estos momentos tiene ese problema, querido amigo. Entonces, ciudades que generan economía, que van a tener un desplazamiento importante, pero estamos hablando entonces de absolutamente todas las costeras, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo? Sí. ¿4 metros, me decías? 4 centímetros por década. 3 metros por década. Ya, muy bien. No, 4 centímetros por década. Ah, perdón, 4 centímetros por década. Pareciera que es poquito 4 centímetros, ¿no? Una cosita así. Sí. Pero no es poquito. ¿Por qué no es poquito 4 centímetros? Porque imagínate tú, querido amigo, que hay playas, hay muchas áreas costeras que tienen una inclinación pronunciada. En ese caso, 4 centímetros no es absolutamente nada. Pero hay regiones, por ejemplo, Holanda, hay regiones del planeta que las playas o la región costera no tienen inclinación alguna, sino que son casi perfectamente horizontales. Entonces, 4 centímetros implica una invasión de agua a veces de kilómetros, es decir, kilómetros que el agua avanza tierra adentro. Por eso depende mucho de la inclinación que tenga la zona costera. Bien, muchísimas gracias. Que están muy afectadas y otras que prácticamente no lo van a sentir al efecto durante décadas o aún siglos. Bien. Bueno, muchísimas gracias, querido Enrique. Ha sido un gusto tenerte como siempre. Para una siguiente oportunidad también estaremos contando con tu experiencia y conocimiento. Claro que sí, querido amigo. Un cordial abrazo para todo el equipo de RTP y por supuesto a toda mi querida Bolivia. Gracias, querido Enrique. Un abrazo para ti. Enrique Richards, investigador de la Universidad de Porto Viejo en Ecuador, nos ha acompañado a conocer, así está la situación, de por qué preocupa a los científicos el haber podido tener los datos desde adentro, desde abajo de uno de los casquetes de la Antártida más importantes. Bueno, cerramos aquí el tema, nos vamos a una pequeña pausa. Al retornar estaremos con nuestro sector a fondo. No se muevan, por favor.
¿Sabías que estar bien informado aumenta tus posibilidades de sentirte seguro y bien contigo mismo? Así es, nosotros queremos que te sientas bien. La información que encontrarás en RTP es diferente. Es comprometida con el buen contenido. No es la información del dolor o del morbo. Es la información útil, necesaria, sobre cosas que nos afectan el día a día y sobre las que debemos reflexionar. RTP apuesta siempre por la gente. Desde los... Muchísimas gracias por estar en nuestra sintonía con RTP Mundo, el programa especializado en noticias internacionales. Ahora, cada vez Nicaragua nos muestra un nuevo episodio de su debilitamiento y fragmentación de la democracia, de la institucionalidad y de la representación política. Cada vez más hay un mayor uso de la fuerza, un abuso de la fuerza en muchos casos, y el episodio que se ha marcado durante estas últimas semanas ha indignado al mundo entero, y hay un montón de países que se están manifestando, y le voy a contar qué es lo que ha pasado. El pasado 9 de febrero, el gobierno de Daniel Ortega ha liberado a 222 opositores a los que ha deportado vía aérea a Estados Unidos. En la mañana de ese jueves, el magistrado Octavio Rothschild, presidente de la Sala 1 del Tribunal de Apelaciones de Managua, hizo pública una sentencia que decretaba la deportación inmediata y efectiva de 222 personas sentenciadas por cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación del pueblo, por incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica. Los deportados fueron declarados traidores a la patria y sancionados por diferentes delitos graves e inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública, dijo Rothschild. 6 días después, nuevamente el gobierno de Ortega declaró traidores a la patria a otros 94 opositores exiliados, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, despojándolos de su nacionalidad e inhabilitándolos de por vida para ejercer cargos públicos. Además de Belli y Ramírez, quien fue vicepresidente del gobierno sandinista en la década de los 80, que encabezaba el actual mandatario Daniel Ortega, entre los sancionados figuran el obispo católico Silvio Báez, los excomandantes guerrilleros Luis Carrión y Mónica Baltodano, y la activista de derechos humanos Vilma Núñez. Según la justificación de la reforma, los opositores son considerados traidores de la patria por la supuesta violación de la ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y la autodeterminación para la paz. La reforma, aprobada en una sesión de emergencia en el Congreso, con 89 votos de un total de 91, han modificado la Constitución para adherirle un párrafo: la adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad serán reguladas por las leyes. Los traidores a la patria pierden la calidad de nacional de nicaragüense, se lee en el texto de la enmienda. Mientras tanto, y en palabras de Carlos Chamorro, que publicó en su cuenta de Twitter, el Chile de Boric, la única potencia de América Latina que condena abiertamente la última ofensiva de Ortega. México evita censurar la deriva del régimen sandinista, mientras que Argentina, Colombia y Brasil optan por el silencio. Bien, vamos a continuación a estos cuadros. Nicaragua despoja de su nacionalidad a 94 exiliados. Estas personas fueron presas por defender derechos humanos y levantar la voz contra un régimen despiadado, que hoy pueden estar con sus familias. Es un abrazo al corazón, escribió en su cuenta de Twitter la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas. Los opositores liberados fueron sometidos a una serie de castigos accesorios que, al menos de acuerdo con el entramado legal impuesto por el oficialismo, los dejaría fuera del juego político institucional en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega es poco transparente y él nos sorprendió con este gesto. Es posible que más que nada quería exiliar del país a sus opositores más capaces. Ya había debilitado a la sociedad civil
y al periodismo independiente, dijo Benjamín Gedán, director del programa de América Latina del Wilson Center, un centro de estudios con sede en Washington. Las autoridades de Nicaragua detuvieron a centenares de opositores en el contexto de la represión que siguió a una crisis política y social con protestas callejeras que estallaron en el 2018 contra Ortega en el poder desde 2007 y fue reelegido sucesivamente en comicios cuestionados. Bueno, verdaderamente para el análisis sobre esta situación está con nosotros Andrés Guzmán, analista internacional. Hola, querido Andrés, gracias por estar con nosotros. Hola, Jorge Luis, qué gusto estar nuevamente en RTP Mundo. Bien, a ver, tenemos que hablar del régimen de Ortega, pues cada vez más nos muestra que está destinado a convertirse en un presidente vitalicio y que hasta que el señor y su esposa no se mueran, no se ve un cambio en Nicaragua y parece que las cosas van a empeorar antes que mejorar. Así es, estamos viendo que Nicaragua se parece cada vez más a Corea del Norte y hay este tipo de decisiones que contrarían todas las normas del derecho internacional e incluso las normas del derecho interno en Nicaragua, ¿no? Porque ha sido tan burda esta decisión, tan torpe, que han tenido que modificar a la fuerza la Constitución para poder retirar la nacionalidad a unos ciudadanos, deportarlos, en algunos casos, a 222 los han deportado, a 94 les han retirado la nacionalidad, bueno, a todos les han retirado la nacionalidad, ya estos 94 ya estaban fuera de Nicaragua, y es una aberración jurídica total porque no hay manera de sustentar esa decisión, no es correcta desde ningún punto de vista y viola, como te digo, varias normas del derecho internacional, entre ellas la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece claramente que todas las personas tienen derecho a una nacionalidad. Entonces, el retirárselas por cargos que ni siquiera han sido comprobados en muchos casos, naturalmente que no tiene ningún asidero y es una aberración que muestra que la dictadura está avanzando y que cada vez Nicaragua es menos democrático, ¿no? Es lamentable porque si bien la primera decisión, la de liberar a 224 presos políticos, al final solo viajaron 222 y 2 se negaron a salir del país, por lo cual fueron apresados y condenados, un obispo a más de 26 años de cárcel, entre ellos. Ahora viene esta otra decisión, ¿no? Que es la segunda en menos de una semana, en la que se quita o se retira la nacionalidad de 94 opositores al régimen de Ortega, y como digo, es totalmente jalado de los pelos, no tiene ninguna justificación y es lamentable porque es algo que muestra cómo aún pervive esta dictadura que quiere establecer una suerte de dinastía en Nicaragua y que cada vez se carcomen más, ¿no? Los derechos constitucionales y democráticos que deberían ser respetados por el régimen. Porque, como te digo, si bien en un principio fue una buena señal, ahora la cosa se ha agravado y ha salido totalmente del contexto de lo que se podría esperar y es simplemente una muy mala señal que está lanzando en Nicaragua, aislándose cada vez más del sistema internacional, con una medida totalmente desesperada por mantenerse en el poder, que definitivamente no creo que vaya a contribuir a la estabilidad política que tiene que reinar dentro del país. Entiendo. A ver, pero hablemos de algo que he estado escuchando también esta semana. ¿Qué nos dice acerca de los canales de comunicación entre el gobierno de Joe Biden y el gobierno de Daniel Ortega? O sea, mucho no quieren decir. El mismo Ortega salió a decir, y ojo que esto no es ninguna negociación con Estados Unidos, allá les devolvemos sus mercenarios y no sé qué. Y el gobierno de Joe Biden tampoco le conviene mucho decir públicamente que está negociando con una dictadura.
Así que, Claro. ¿pero qué nos dice de lo que sí se dice detrás de bambalinas? Bueno, una cosa que hay que tener en cuenta es que esta deportación de más de 200 personas a Estados Unidos en realidad es parte de un acuerdo que se había firmado en el marco de la OEA en febrero del 2020. Entonces es como que el gobierno de Nicaragua está cumpliendo su parte en el acuerdo de liberar a los presos políticos, obviamente sin reconocer, y por eso Ortega dice no hay ningún tipo de negociación, no está reconociendo que son presos políticos, pero en realidad obviamente sí lo son. Y además de ser parte de un acuerdo ya suscrito hace 3 años, está el hecho de que el canciller Moncada, el canciller nicaragüense, estuvo en Washington, ¿no? Los días previos, y después se comunicó con el mismo Anthony Blinken, el secretario de Estado, para conversar, ¿no?, sobre el diálogo que tiene que ver entre los dos países. Entonces, obviamente sí hubo una comunicación, y además sí también hubo otra llamada, otra comunicación entre la vicepresidenta Murillo, la esposa de Ortega, y el encargado de asuntos de Latinoamérica del gobierno de Estados Unidos, para justamente coordinar, ¿no?, esta entrega de los presos políticos. Se había enviado una lista de 228 presos políticos, y el gobierno de Estados Unidos rechazó a 4, ¿no? Uno de ellos porque tenía antecedentes con la justicia de Estados Unidos, de algún delito cometido en territorio estadounidense, y por eso no fue aceptado, ¿no? Y los otros 3, bueno, no se sabe por qué, no se dieron explicaciones, pero a la lista de 228, el gobierno de Estados Unidos aceptó 224, y al final terminaron viajando 222, como te digo, porque 2 de los que tenían que ir a Estados Unidos se negaron a hacerlo, no quisieron salir de Nicaragua. Entonces, sí hubo bastante comunicación por diferentes medios, diferentes canales, pero claro, esto no es parte de una negociación, según el mismo Ortega, en el que Nicaragua estaría esperando, digamos, obviamente el retiro de las sanciones que Estados Unidos ha impuesto sobre Nicaragua en términos financieros, que naturalmente afectan fuertemente a la economía de Nicaragua, porque muchos analistas están diciendo eso, ¿no?, que Nicaragua estaría buscando que Estados Unidos levante las sanciones, cuando en realidad esto es parte de un acuerdo, como digo, anterior y en el marco de la OEA. Entonces, al parecer, efectivamente no ha habido una negociación en el tema para conseguir algún tipo de beneficio para Nicaragua, pero sí esto está, digamos que mejorando un poco el trato entre los dos países, porque es evidente que sí ha habido comunicación, ha habido ciertas llamadas, ¿no? Y eso, bueno, dentro de todo no puede ser negativo, porque de alguna manera tiene que haber un canal de diálogo, tiene que haber forma de resolver los problemas, y dentro de todo, finalmente hay 222 personas que ya están fuera de la cárcel de manera injusta, porque son presos políticos y están ahora en Estados Unidos. Entonces hay cosas que se rescatan de todo esto, pero seguimos viendo un actuar totalmente dictatorial, totalmente fuera de las normas y de las leyes que deberían reinar. Bien, y ya para concluir, hay algo que ha publicado El País, incluso lo decía al comenzar, bueno, al introducir el tema, y es verdad lo que dice El País, es decir, el único país que se ha manifestado de manera contundente en relación a lo que es Nicaragua en este momento a la cabeza de Ortega es Chile. El gobierno de Gabriel Boric, a pesar de ser de izquierda, ha condenado duramente a partir de su Cancillería y ha dicho que cada día más se parece más a una dictadura totalitaria. Es decir, esa terminología que salió de la boca de la ministra de Relaciones Exteriores muestra que Chile no está en esa línea. Pero sorprende
la actitud de Andrés Manuel López Obrador, la actitud de Gustavo Petro, del mismo Lula da Silva, porque sí condenaron la situación de Boluarte, así como lo hizo Amnistía Internacional, que condenó ambas, pero no dicen nada de Ortega. Sí, efectivamente, ha sido muy clara y muy potente la posición de Chile a través de su canciller Urrejola, quien es además activista de los derechos humanos. Ella ha trabajado en la Comisión de los Derechos Humanos de la OEA durante muchos años, ha presidido ese organismo y está muy comprometida con el tema, ¿no? Y naturalmente conoce muy bien el caso de Nicaragua. Entonces creo que es por eso también que ella aprovecha esta situación para manifestarse, y digo aprovecha porque ha estado ella pasando serios cuestionamientos en su país por un audio que circuló hace poco en el que se la escuchaba a ella hablar mal del canciller o del embajador argentino, entre otras cosas. Entonces también necesita ella políticamente un reimpulso, y Carosa también lo está aprovechando, ¿no?, en esos términos, pero es positivo porque, claro, desde el punto de vista del derecho internacional aquí hay una clara violación y hay un silencio sepulcral en los otros países que, como tú bien dices, han cuestionado duramente lo que pasa en Perú, pero no dicen nada de lo que pasa en Nicaragua, cuando claramente aquí sí hay una violación al derecho internacional y algo que definitivamente no se puede aceptar desde ningún punto de vista, ¿no? Ahora, el término de totalitario tal vez no lo comparto porque estamos haciendo referencia a los regímenes de los años 30 en Europa, donde había otras características, ¿no?, de lo que es un sistema autoritario, ¿no? Es decir, son sutilezas, pero definitivamente no se aplica, ¿no? Ahora bien, dentro de todo el comentario es positivo, es decir, a mí me parece correcto que el gobierno de Chile tome esa posición, aún siendo de izquierda, aún encontrando ciertas coincidencias con el mismo gobierno de Ortega en la parte ideológica, pero con una muy clara posición respecto al tema de los derechos humanos, porque aquí se están violando los derechos humanos de muchas personas que han quedado apátridas, que tienen que ahora buscarse con qué pasaporte van a viajar. Y bueno, afortunadamente los gobiernos de Estados Unidos y de España nos han acogido y van a vivir de esa manera, ¿no? Pero además les están confiscando sus bienes en Nicaragua y hay otras violaciones que no tienen ningún sentido, ningún asidero en el derecho internacional. Entonces la posición de Chile es correcta, pero hay ciertas cositas, ¿no?, que podríamos tal vez comentar. Bueno, eso. Bien, querido Andrés, ha sido un gusto tenerte durante estos minutos en RTP Mundo. Siempre es un gusto contar con tu presencia. Igualmente, Jorge Luis, siempre un gusto ser entrevistado por ti. Un gusto, un abrazo. Muchas gracias. Bien, ahí estaba Andrés Guzmán, analista internacional. Y cerramos con esto. ¿Qué opina Bolivia de lo que se ha hecho en Nicaragua? ¿Cuál es la opinión que le merece, señor canciller Rogelio Maita? Sería importante conocer si nosotros estamos con ese tipo de pensamiento, si aprobamos ese tipo de acciones o si las reprochamos. Es importante conocer la opinión de Bolivia también en ese sentido. Bien, continuamos con nuestro siguiente sector, los protagonistas. Bueno, y nuestros protagonistas de esta semana son las aves. Las aves y la pandemia que están enfrentando. La gripe aviar. Estamos refiriéndonos a esta enfermedad que ya ha matado a 15 millones de aves domésticas y que ha provocado que se sacrifiquen otras 193 millones. Con una situación sin precedentes desde octubre del 2021, el virus desenfrenado ha saltado de Europa hacia América del Norte, propagándose después a las poblaciones de aves en el sur, en Sudamérica, en Centroamérica, pasó por Bolivia y ya no se limita a las aves. En los Estados Unidos la lista de mamíferos salvajes muertos o sacrificados por los brotes de la influenza aviar está creciendo. Osos grizzly en Nebraska y Montana,
un zorro rojo en Montana, 6 zorrillos y mapaches en Oregon, un oso Kodiak en Alaska y más. Por el momento, según los científicos, el riesgo de transmisiones constantes de la gripe aviar a los humanos y entre ellos es baja, pero la infección de influenza aviar de rápida proliferación se está convirtiendo en un virus competidor que podría impulsar la próxima pandemia, con una tasa de mortalidad que, si se propaga entre humanos, podría hacer en comparación que el COVID-19 parezca leve. La decisión de Argentina y de Uruguay de decretar emergencia sanitaria tras el hallazgo de los primeros casos de gripe aviar aumentó el miércoles el nivel de alerta en Latinoamérica por el avance de esta enfermedad que ha llegado a afectar humanos en las últimas décadas y que recientemente se ha detectado también en algunas especies de mamíferos. Y saben que la cantidad de huevos en todos estos países ha comenzado a escasear en los distintos mercados. Ahora un huevo es básicamente un lujo. Y es más, esta mañana veía un titular del Wall Street Journal que decía, como resulta ser un problema para el bolsillo de los estadounidenses el tema del huevo, decía, tal vez la mejor forma de ahorrar sería dejar de desayunar, porque los huevos son principalmente una fuente en los desayunos de las distintas personas en el mundo y principalmente en Estados Unidos. Así que los huevos están escaseando a raíz de esta enfermedad. Bien, vamos a mostrarle los cuadros que hemos preparado sobre la gripe aviar. Ahí está. En Latinoamérica, la gripe aviar, este mal se detectó por primera vez en el año 96. Se ha expandido ampliamente entre aves, tanto libres como en cautividad, y actualmente la OMS continúa trabajando con sus socios para monitorizar la evolución del virus. Las alarmas se prendieron en Cuba la semana pasada al ser detectados casos de influenza aviar en el Zoológico Nacional en La Habana. En Costa Rica se detectó el primer foco de gripe aviar el pasado 23 de enero en Pelícanos, en la provincia de Limón, y luego identificó otros contagios en aves silvestres en esa misma provincia y en una explotación de aves. En Venezuela, la presencia de gripe aviar fue detectada en Pelícanos también en diciembre, por lo que se declaró estado de alerta sanitaria en 5 estados costeros. En Perú fueron detectados los primeros casos en Pelícanos. Días después, el contagio pasó a aves domésticas de corral, lo que motivó al Ministerio de Salud a decretar una alerta epidemiológica. Desde entonces, al menos 55,000 aves han muerto. En Ecuador se reportó el caso de una niña de 9 años de la provincia andina de Bolívar que se contagió al haber estado aparentemente en contacto con una ave enferma. Hasta la fecha, casi 1.2 millones de aves han muerto o han sido sacrificadas en ese país. Bolivia sacrificó a más de 140,000 pollos para contener la enfermedad en medio de la emergencia sanitaria por 120 días. Muy bien, así está la situación de la gripe aviar que está exterminando realmente con una cantidad muy importante de aves de todo tipo, como pueden ver. Ahí está una pandemia en los animales, ahora es el turno de ellos sufrir luego de nosotros. Bien, vamos a pasar a nuestro siguiente sector, Mundo Viral. Queremos compartir estas imágenes, este video con ustedes. Recordarán cuando Estados Unidos terminó derribando uno de estos objetos no identificados. Bueno, The War Zone obtuvo una grabación de audio, del piloto, donde se escucha lo que estaban conversando al momento de derribar uno de estos objetos no identificados frente a la costa de Carolina del Sur el pasado 4 de febrero. It's hard to tell, it's pretty small. It's good tone all the way into India. I just can't see it with my eyes with the glare in the cockpit. It's so small, but you can see something. I can't tell if it's metallic or what. And there's, I can see like lines coming down below, but I can't see anything below it. I can't really tell though what the shape is.
going, it's just so slow and so small, and you can't see it until you're so close. It's almost like a octagonal shape, I'm going to call it a balloon. You can definitely see strings hanging down below, but I don't see anything below it. It was just some kind of dark object. You can see some strings or something hanging down below it. Can't tell if it's holding anything. Hunters, 6 miles offshore. Frank 1. Frank 1. Last one, COI 1. Hunters copy, splash. That is a key kill. Bien, ese es el globo chino que fue derribado. Es un objeto verdaderamente grande. Tenía el tamaño de los 3 buses. Y ahí estaba el audio de los pilotos cuando lo terminaron disparando. Bien, vamos a ir con nuestra siguiente viral. Y es que cuando ya no existían esperanzas de rescatar a nadie con vida en los escombros en Turquía, un pequeño de 10 años fue rescatado después de estar 260 horas debajo de los escombros. Bueno, historias como esta se han contado innumerables de gente que, así como nos duele haber perdido a más de 40,000 personas, a otros humanos, también es bonito y refrescante y le hace bien al corazón ver a la gente que sí ha podido sobrevivir a estas historias fascinantes de gente que ha tenido que tomar su propia orina. O el caso de esta madre, por ejemplo, que tuvo a su hijo que tenía 10 días y que no pudo salir y que se quedó atrapada en los escombros también durante unas 200 horas y que sobrevivió a darle de lactar a su hijo, que también sobrevivió con ella, y afortunadamente su marido y su otro hijo también sobrevivieron. Fascinantes historias como esta han estado en todo lado. Pero bueno, hemos compartido ya la información internacional. Que tenga un lindo resto de carnaval. No se vaya a exceder mucho, por favor. El alcohol con control. No le voy a decir que no tome, solamente que lo haga con moderación. Chao, Bolivia. Lindo feriado para todos ustedes. El único programa especializado en noticias internacionales. ¿Sabías que estar bien informado aumenta